Bien. Buenas noches. Hoy, 10 de septiembre, nuestro club de cátedra, como es tradición, se reúne alrededor de una idea, de un sentimiento, ¿no? Y la pregunta de hoy, porque siempre estamos buscando algo que nos inspire, ¿por qué los pueblos no se rinden ante las adversidades? ¿No? Que es más o menos lo mismo que podríamos preguntarles a los estudiantes por qué no tendríamos por qué no tendríamos que rendir, por qué no tendríamos que rendir ante esta gran adversidad que estamos viviendo, ¿no? Y quiero compartir este video, pero creo que tengo que salir como o lo puedo ¿cómo es? Compartir pantalla del YouTube. Ah, sí, tiene razón. Últimamente, tal vez ustedes puedan darme una respuesta. Ustedes. El pueblo británico. ¿Cuál es su ánimo? ¿Es bueno? ¿Sienten confianza? Yo creo que Y sí. si la sienten, ¿qué tanto? Mucha. Se dice que es una causa perdida. Las causas perdidas son por las que vale la pena luchar. Muy cierto. Sí, ahora les preguntaré esto. Si lo peor llegara a pasar y el enemigo llegara a aparecer en esas calles sobre nosotros, ¿qué harían ustedes? Pelear. Sí. Combatir a los fascistas. Combatirlos con lo que haya a la mano. Con palos de escoba si es preciso. De calle en calle. Jamás tomarán Piccadilly. No, jamás Piccadilly, y es cierto. ¿Y qué tal si les planteara a todos ustedes que podríamos, si lo pedimos con gentileza, obtener términos muy favorables del señor Hitler, si hacemos un acuerdo de paz con él ahora mismo? ¿Qué opinarían de eso? Jamás. 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 ¿Tú jamás te darías por vencida? No, jamás. Fue entonces que habló el valiente Horacio, el capitán de la puerta. A cada hombre sobre esta tierra la muerte, antes o después le llega. ¿Y de qué forma se puede morir mejor que enfrentando la extinción por Las cenizas de sus padres y el templo de sus dioses. Claro. ¿Estás llorando? ¿Llorando? Sí, lloro. Yo lloro mucho, ¿sabes? Y todos tendremos que acostumbrarnos a eso. ¿Qué estación es esta? Es Westminster, señor. Westminster. Yo aquí me bajo. ¿Qué tiene de común el pueblo inglés con lo que deseamos como ciudadanos peruanos que tengamos todos, ¿no? O quisiéramos que los jóvenes pudieran adquirir eso. En la tarde estaba conversando con Víctor y me decía, tenía una gran motivación, un gran motivador, ¿no? Que era Churchill. Pero no basta solamente ser motivador, o sea, es como tener la tierra y la semilla, tiene que haber una combinación. Y para mí creo que es cuando un pueblo tiene una grandeza, un espíritu, una historia, algo que los une, digamos, esta gente en el metro respondieron al unísono, ¿no? Jamás se van a rendir. Y no lo conocían. Entonces, creo que esa es la labor que nos toca desarrollar en los jóvenes ahora, ¿no? Despertar ese espíritu de pertenencia, ese espíritu de
de luchar contra esta gran adversidad que tenemos, ¿no? Entonces creo que nuestro rol es muy importante y todo ese tipo de experiencias de lectura, de videos, de perspectivas diferentes, estilos diferentes que tenemos, nos hace fuertes y nos une, ¿no? Y creo que esa es la razón, ese es el motivo, el objetivo del Club de Cátedra, que era fortalecer el espíritu docente, que era compartir experiencias para fortalecer nuestro rol docente, el gran intercambio de ideas, colaboración, ¿no? Entonces, ese es nuestro espíritu de este club, que nació en nuestras charlas de café ahí en el tercer piso del B, en donde nos reuníamos la gente de lengua, la gente de matemática, de lo de negocios, y todo aquel que pudiese atreverse a cruzar esa puerta, ¿no? Porque por más caras serias que tenían, la chacota era muy brava. Entonces, creo que esa época ha sido muy hermosa, y esto nos ha impulsado a seguir congregados en este sitio, en este espacio, ¿no? Por eso esta noche quisiéramos poner algunas normas, como por ejemplo, si alguien no tiene micro, puede preguntar por chat, prestar atención, y también vamos a dar pase a uno de estas personas que también fue un gran anfitrión en la sala de profesores, en el club de cátedra del pabellón B, que es el señor David Navarrete Corbera. Muy joven él, y digamos, muy ávido de aprender de maestros como el profesor Alegría, como la profesora Orieta, y realmente era un ejemplo, porque a pesar que era tan joven, había leído tanto, y su espíritu por seguir aprendiendo era muy interesante, ¿no? Nos hacía entender que había que seguir remando. Entonces se invitó a David para que haga la presentación de esta noche, y le damos paso a nuestro presentador oficial de esta noche. Bienvenido, David, gracias. Voy a dejar de compartir. No, gracias a usted, y tremenda presentación que acaba de hacer. Acaba de decir algo importante, ¿no? Cuando era joven, sí, pues ya pasaron algunos años. Recuerdo que el 2010 llegué a la universidad, y creo que fue una de las mejores cosas que me pasó, porque encontré un escenario interesante en la sala de profesores, un espíritu siempre académico, en el que veía, por ejemplo, personas dialogando, discutiendo, y aprendí mucho en ese espacio, ¿no? Y creo que y aprendí no solamente de la gente de humanidades, sino de la gente de administración, contabilidad, y eso de estar ahí en la sala de profesores era una dicha importante, ¿no? Y en ese escenario recuerdo que cuando yo iba a conversar, a hablar con mi jefe en ese entonces, el profesor Gerardo Cayoma, llegaba a su oficina y a la mano derecha estaba el profesor Víctor. También estaba en un momento el profesor Javier Rodas, lo recuerdo muy bien, ¿no? Y yo a veces me quedaba, o sea, supuestamente Gerardo ya había terminado de darme órdenes o de darme una indicación, y me quedaba escuchando cosas de ellos cuando conversaban ahí de un montón de cosas. Una vez que escuché a Javier Rodas, me acuerdo hablar de Caín de Saramago, ¿no? Y con qué pasión él leía y analizaba la lectura, y se molestaban en el sentido de no de ofenderse, sino de chacotearse, ¿no? Entre los tres ahí, cuando conversaban de literatura, arte, y yo pensaba que el profesor Víctor era de sociales, ¿no? O de humanidades, porque su conocimiento sobre la historia en general era muy vasto, y uno aprendía un montón en esos escenarios, ¿no? Y eso para mí fue muy reconfortante en general. Luego me enteré que era, ya la verdad, maestro Víctor, con el debido respeto, no sé, cuando una persona encuentra que domina muchas áreas, como que no sabes precisar cuál área es, ¿no? Y me alegra, bueno, después me enteré que era ingeniero. Y sí, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Luego, en este escenario me parece importante esta charla, y gracias a la profesora Carmen de nuevo por la gentileza de invitarme y compartir con ustedes, profesionales de un sinnúmero de áreas, pero que en el fondo nos une esta pasión por conocer más y esta responsabilidad por aprender, y a la vez de tratar de dejar la piel en el aula
virtual en este caso, pero igual, ¿no? Tenemos un compromiso muy grande. Y creo que la formación y la lectura y el conocimiento, más que solo una cuestión de carácter de placer, también es una cuestión de responsabilidad. La pregunta que nos enfrenta hoy día el profesor, a la que se enfrenta el profesor Víctor, tiene que ver con esta acerca de la relación entre la literatura o las diferentes formas artísticas con la realidad. Es decir, la realidad es capaz de determinar alguna forma de escritura, algún tipo de literatura, o es que la literatura es capaz de escaparse de lo que el veredicto de la sociedad dice y tiene su propia manifestación o su propio cauce. La otra pregunta que también conversábamos un poco con el profesor Víctor previamente era acerca de si es posible que el arte, y específicamente la literatura, pueda ser ese instrumento que permite un cambio en la sociedad. Hay un montón de casos concretos, ¿no? Negar la relación entre el arte y la sociedad sería una forma de negar que las cosas, la cultura nace en la realidad. Cuando uno piensa, por ejemplo, en América Latina o Latinoamérica en el siglo XIX, y piensa cómo comienzan a generarse las novelas de viaje o los diarios de viaje de escritores y escritoras, pues uno entiende y rápidamente asocia este hecho de que las primeras, digamos, civilizaciones americanas, luego de la época de la colonia, comienzan a viajar, comienzan a expandirse a conocer Europa, en otras palabras. Entonces era normal y lógico que hasta cierto punto con los viajes o con los primeros viajes de las clases altas, justamente sean las mujeres y los hombres de clases altas quienes comiencen a escribir novelas de viaje. En este caso, las famosas novelas de folletín. Entonces, pensar en que no existe una relación entre arte y sociedad sería sería una forma de negarnos el conocimiento. Lo que sí por ahí le planteo una primera interrogante al profesor Víctor, que seguramente le irá resolviendo después, es el cómo es que a veces ciertos gobiernos, ciertos imperios, pretenden usurpar la literatura y la cogen para tratar de generar una consigna y que no necesariamente la literatura se siente libre de hacerla, ¿no? Hablamos de un montón de gobiernos como, por ejemplo, en Cuba, en un momento determinado, si no escribías para la Revolución Cubana, no eras publicado, ¿no? Solo publicabas aquellos que cuenten la gesta de la Revolución. Entonces, casos así hay un montón en la historia. Yo sé que para hablar de esto yo tendría que hacer una charla de todo el ciclo para hablar de esa relación. Pero en este caso, creo que el profesor Víctor se centra en algunos episodios concretos, en 7 episodios específicamente. Y yo creo, y para terminar y darle pase a él, creo que, por ejemplo, el Perú aún no procesa bien este periodo de violencia política en los años 80, 90, porque aún siguen naciendo textos literarios. O sea, la novela peruana, a partir de este conflicto sociopolítico, a partir de estos grupos terroristas que mataron un sinnúmero de gente, como ustedes ya lo conocen, se comienzan a producir un sinnúmero de textos teóricos, pero a la vez también literarios. Y aún así, todavía el Perú, pienso, es un país fracturado a partir de esos conflictos. Pareciese que la literatura es el camino para la reconciliación, pareciese. Y vamos a ver cómo nos espera este momento más adelante. Profesor Víctor, quizás en otro momento podemos seguir, habrá unas preguntas que hacer, pero en todo caso le dejo con la palabra. Muchas gracias, David. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla para empezar con la charla, ¿de acuerdo? Carmen, ¿me puedes habilitar para compartir la pantalla? Cualquiera diría que yo te tengo preso, no puede ser. Es que como eres la anfitriona, me tienes que dar... Ya está. Ya está, a ver. Compartir pantalla. Compartir. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve la pantalla. Sí se ve. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carmencita. Buenas noches. Hola, Rosita. Hola, buenas noches. Hola, Johnny, chicos. Buenas noches. Disculpen la tardanza. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ese es Martín Facundo? Sí. Sí, Carmencita, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Martín, qué gusto. Bien. ¿Qué tal? Bien, empecemos. Víctor, ¿qué tal? Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Adelante. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches. A ver, Víctor, adelante. Ok. Gracias, David, por tu presentación. En principio, estuve escuchando hace algún tiempo
estuve leyendo en realidad una discusión en que decían si la literatura era para divertirse o era para dar mensajes sociales. En principio yo creo que la literatura es para divertirse. Yo me divierto mucho leyendo. Y ahora en épocas de pandemia más todavía. O sea, estoy leyendo creo que el doble de lo que leía en la época en que teníamos una vida normal. Pero también es cierto, y no lo podemos negar, de que la literatura influye en el entorno y que el entorno genera, las circunstancias, las situaciones del entorno generan nuevas corrientes de literatura. Y un poco me voy a enfocar en eso en la charla de hoy. La Torá, el libro sagrado de los hebreos, que es el equivalente al Antiguo Testamento nuestro. Es la primera gran obra literaria que hubo, ¿no? En realidad es una obra que ha prevalecido a lo largo del tiempo y no ha perdido su condición de bestseller. Esto es algo impresionante. Sigue siendo uno de los libros más vendidos y más leídos. Se cree que fue recopilada, fue un conjunto de libros escritos por diversos patriarcas hebreos, y fue recopilada y unida en una sola obra por los sabios hebreos que fueron deportados a Babilonia aproximadamente en el 580 a.C., cuando el rey Nabucodonosor conquista Israel. Obviamente siempre, ¿no? Tuvo y tiene un profundo impacto en la historia y en la vigencia del pueblo hebreo. Es un impacto que trasciende al tiempo y trasciende a su entorno. El pueblo de Israel, pese a todas las vicisitudes de su historia, ha prevalecido 2500 años gracias a que se aferró a este libro y a las creencias que este libro representa. Dejemos de lado un poco el tema de religión y veámoslo como una obra literaria, porque la Torá o el Antiguo Testamento es una obra literaria y de verdad yo la he disfrutado leyendo la historia de José, toda la historia de Moisés, el Éxodo, etc. ¿no? Esto es este primer hito nos demuestra lo importante y lo influyente que es la literatura en las sociedades, ¿no? Y sobre todo en una sociedad que es icónica porque tiene 2500 años y se ha negado a desaparecer, como han desaparecido muchas a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué? Por esa fuerza que le da este libro, esa creencia que le da este libro. Otro hito, nuestro segundo hito. En el siglo V cae el Imperio Romano. El Imperio Romano prácticamente había civilizado todo lo que ahora conocemos como Europa. Le había dado prosperidad, le había dado estabilidad, le había dado progreso, y diversos pueblos bárbaros del norte, las zonas de Alemania, etcétera, invaden y cae prácticamente el Imperio Romano y se entra a una época oscura, una época de oscurantismo. Durante siglos, las lenguas y los dialectos de las distintas regiones de Europa se fundieron con el latín. O sea, el latín era el idioma de los romanos. Y estas fusiones crearon los grandes idiomas actuales. Tanto el castellano, mal llamado español, en realidad es el castellano, como el inglés, el francés, el italiano, todos son hijos del latín mezclados con los dialectos de las regiones donde prevalecieron o donde florecieron. Se da un fenómeno interesante en esta época, en el siglo XVI. Fíjense, ahí tenemos las fotos de Cervantes y de Shakespeare. Los dos mueren en el mismo año. Ambos son los grandes colosos, uno del idioma castellano y el otro del idioma inglés. Cervantes compone o escribe una de las novelas más famosas del mundo, Don Quijote de la Mancha, y Shakespeare escribe y produce una serie de obras teatrales que fueron admiradas y fueron aplaudidas en su época.
Pero ¿qué es lo más importante de ambos? En esa época, el idioma culto, el idioma en el que se escribían los tratados y el idioma en el que intercambiaban cartas los sabios de los distintos países o de las distintas regiones o reinos, era el latín. Era como decir la lengua franca, como ahora es el inglés. O sea, ¿cómo se entienden, por ejemplo, un ingeniero chino con un científico alemán ahora? Porque los dos hablan inglés y pueden entenderse. Algo similar pasaba en esa época con el latín. Entonces, de alguna manera, ya se había descubierto la imprenta, ya se había inventado la imprenta, había cierta restricción para publicar en otros idiomas. Siempre el latín era el que prevalecía para todo tipo de obras, ¿no? Pero tanto Cervantes como Shakespeare rompen esa restricción y producen en su idioma nativo y se crean los grandes idiomas. Curiosamente, Francia demora un poco más. El francés demora un poco más en tener vigencia en el mundo, ¿no? En el siglo XVI eran básicamente el inglés y el español, ¿no? 200 años antes, Dante Alighieri escribe su hermosísima obra en verso, que es la Divina Comedia, y él también sienta las bases del italiano, ¿no? El idioma italiano. Tercer hito. Después de la invención de la imprenta, se hacen diversas traducciones y publicaciones de la Biblia. Recuerden que la Biblia en esa época se escribía en latín, y los que le sabían leer la Biblia, los que podían entender esa lectura y transmitirla al resto, eran los sacerdotes, la casta sacerdotal. El pueblo llano apenas sabía leer, y los que sabían leer, pues, de latín no entendían nada. Entonces siempre, digamos, había un traductor, había un intermediario que era el sacerdote, el cura. En distintas regiones de Europa se atreven a traducir la Biblia, y puesto que tenían las imprentas a la mano, empiezan a publicar Biblias en el idioma de cada región, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos libros seguían siendo caros, pero ya la difusión se hace un poco mayor. Algunos de los traductores fueron también pioneros de la reforma religiosa. El ejemplo más claro es Lutero en Alemania, ¿no? Estas corrientes religiosas, bueno, la reforma de Lutero generó guerras civiles sangrientas. Finalmente se impone el deseo de la población y el deseo de los príncipes alemanes también, ¿no? Que dicho sea de paso, se apoderan de las propiedades de los curas que eran pro papado, pro Roma, ¿no? Entonces, la lectura de estos textos bíblicos y la interpretación genera algo que es bien interesante. Y esto es algo en lo que también quiero incidir sobre la influencia de la literatura, ¿no? En los pueblos y en la vida de los pueblos, ¿no? Genera la ética protestante, que le da un gran impulso económico y social a las regiones que abrazaron esa nueva corriente religiosa. A diferencia de las regiones que eran 100% pro Papa de Roma, en que, oye, el enriquecerse es malo, ¿no? El trabajar es pecado, el prestar con intereses es pecado, ¿no? En estas otras regiones se liberaron un poco de eso y además, unido eso a la ética protestante, a la ética del trabajo fuerte, hicieron que prosperen económicamente y que haya todo un orden en esas regiones. ¿Cómo fueron esas revoluciones protestantes? En Alemania fue Lutero, y la influencia de Lutero, si ustedes miran el mapa, es en toda la zona de que está de color marrón, ¿no? Principalmente en toda la región de Alemania, que en esa época eran una serie de ducados y principados, Dinamarca, Noruega, Suecia, aquí a la derecha, cruzando el mar, Finlandia, ¿de acuerdo? Esos abrazaron el luteranismo, que era una versión del cristianismo, pero protestante, ¿no?
Calvino, un teólogo francés, también inicia una revolución y principalmente quien acoge es la revolución de Calvino y se vuelven calvinistas, es toda la región de Suiza, que está al centro de Europa. Ahí está Ginebra, ¿no? Básicamente en Ginebra es donde Calvino hace todo su trabajo. Y algunas otras regiones de Francia también se volvieron calvinistas. Igual en el norte, toda la zona rosada, que es los Países Bajos, lo que es ahora Bélgica y Holanda, igual asumieron la religión calvinista. Toda la zona verde, Inglaterra, también se separan de la iglesia romana y forman la iglesia anglicana con Enrique VIII, ¿no? Enrique VIII, las motivaciones de Enrique VIII para formar la iglesia anglicana no fueron muy santas. Él quería divorciarse de su primera esposa, que era Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, para poder casarse con Ana Bolena, porque su gran preocupación era tener un heredero y Catalina de Aragón no se lo había dado, ¿no? Entonces pide la dispensa al Papa para que anule el matrimonio y el Papa, para no enemistarse con Fernando de Aragón y con Isabel la Católica, se la niega. Entonces Enrique VIII se separa de la iglesia romana y crea su iglesia anglicana. Pero muy aparte de la motivación personal y terrenal de Enrique VIII, en esa reforma protestante que se dio en Inglaterra con la iglesia anglicana, también se establecen una serie de parámetros progresistas, ¿de acuerdo? Se establece una ética protestante que permite que Inglaterra florezca, igual que como floreció Alemania, igual como florecieron todas las regiones que les he mencionado, o sea, la zona marrón, la zona rosada, la zona verde. Toda la zona amarilla siguió siendo católica. Siempre obedeciendo las directivas del papado en Roma. Si ustedes observan y analizan un detalle y comparan con el mapa actual de Europa, ¿qué cosa podemos concluir? ¿Cuáles son las zonas más ricas de Europa? Las que tienen un mayor avance tecnológico, económico, en ordenamiento social. ¿Y cuáles son las zonas más deprimidas y más conflictivas y más inestables de Europa? Exactamente las mismas zonas que estamos viendo ahora, de colores, donde se dio la Revolución Protestante. Esas son las regiones que actualmente gozan de un mejor estatus de vida. Podríamos argumentar y podríamos discutir muchas cosas, pero yo no negaría de que esa ética protestante y esa forma de ver el mundo distinta es lo que hace que esas regiones progresen. ¿De acuerdo? En comparación con la inestabilidad y la corrupción que hay en el resto de regiones. Como les digo, es muy discutible, podemos discutir muchísimo sobre esto, pero hay una relación que es evidente y no podemos negarla. Cuarto hito. En el siglo XIX, los Estados Unidos de América empiezan a consolidarse como una potencia mundial. Se inicia la colonización de grandes regiones por pioneros que llegan de distintas partes de Europa. También es una época rica en pioneros literarios. Herman Melville publica Moby Dick. Jack London, viajero, aventurero, admirable realmente, escribe varias novelas en las que narra las aventuras de los que viajaban para colonizar Alaska. Ahí vemos 3 novelas de Jack London. Yo he disfrutado mucho con estos libros. Realmente Jack London es uno de mis escritores predilectos. Siglo XIX, Norteamérica. Y las novelas de Jack London, la literatura de Jack London, despierta entusiasmo en muchos jóvenes norteamericanos que se atreven a dejar a sus familias y ir a la aventura tanto en Alaska como ir a California, que era una zona inexplorada cuando descubren el oro, ¿no?
y los vuelve lo que son, de alguna manera, ¿de acuerdo? Aventureros, descubridores, pioneros. Otro de los grandes exponentes de la literatura norteamericana del siglo XIX es Walt Whitman. Whitman escribe una obra que es monumental, no por su tamaño, sino por su influencia, que es su famosísima Hojas de Hierba, ¿de acuerdo? Este libro tiene un poema, una poesía, Whitman escribe en verso, ¿no? Que se llama El canto a mí mismo, que es espectacular. Prácticamente él narra, es muy visionario, es muy observador, ¿no? Y describe el espíritu norteamericano de las distintas regiones, ¿no? De los pescadores de langostas en el Maine, ¿no? de los cultivadores en la zona central de los Estados Unidos, ¿no? De la gente que trabajaba en las zonas industriales de Nueva York. Él descubre, él canta al espíritu norteamericano y reafirma de alguna manera, para los que leen, que se compenetren más con ese espíritu, ¿no? Whitman fue además un hombre visionario, un avanzado para su época. Él en su poesía ensalza a la mujer, ¿no? Siempre hasta el siglo XIX, incluso muy avanzado el siglo XX, la mujer siempre fue considerada un ciudadano de segunda categoría, a veces no tenían ni siquiera derecho al voto, ¿no? Estaban sujetas a la voluntad del esposo. Whitman ensalza a la mujer y dice que la mujer es maravillosa y es tan igual como el hombre. Whitman además era homosexual y lo narra en su poesía, ¿no? con una serenidad y una tranquilidad admirable. Whitman además era antiesclavista. Él vive en la época de la esclavitud, en la guerra civil y en la época posterior a la esclavitud, ¿no? Y él narra que ayuda a muchos esclavos negros fugitivos, les da refugio, les da alimento, les da ropa, les da dinero para que sigan huyendo hacia el norte, porque huían de las plantaciones del sur y se iban al norte, donde obtenían la libertad rápidamente. Si tienen oportunidad de leer Hojas de Hierba de Whitman, yo se la recomiendo, la van a disfrutar muchísimo. Entonces, de alguna manera, también Whitman influye mucho en la sociedad norteamericana. Me he tomado la libertad, estuve en el año 2016 en Nueva York, y mi hermano vive allá, y le digo, oye, yo sé que hay la cabaña donde vivía Walt Whitman en la zona de Long Island, que en esa época era bosques, y ahora está todo poblado. La han convertido en un museo, quiero conocer. Y me llevó, ¿no? Entonces ahí me tomé muchas fotos, ¿no? Esa es la cabaña, la antigua cabaña donde vivía Whitman, que ahora es un museo, ¿no? En la parte, la foto de la derecha es en el jardín de la casa, en la parte de atrás, en que hay una estatua de bronce de Walt Whitman. Me he tomado la libertad de mostrarle mis fotos dentro de la charla. ¿Qué más sucede en el siglo XIX? Paralelamente a lo que sucedía en los Estados Unidos, la literatura francesa llega a sus hitos más altos en el siglo XIX, en la era post-napoleónica. Entre los más grandes exponentes de la literatura francesa figuran Victor Hugo y Alejandro Dumas. O sea, los dos escriben obras inmortales, como son Los Miserables en el caso de Victor Hugo. Gracias por la mención. En Los Miserables hay un capítulo que a mí me impactó muchísimo. Victor Hugo narra con lujo de detalles la última batalla de Napoleón, la batalla de Waterloo. O sea, es una descripción bastante detallada de cómo es que se da esa batalla, ¿no? La narra dentro del contexto en que Jean Valjean va a recoger al que iba a ser su yerno, ¿no?
que era uno de los soldados franceses, y cuando saben que los franceses están perdiendo esa guerra y que es una carnicería, o sea, eran ejércitos enormes de 100.000 hombres cada ejército, dicen que habían 20.000, 30.000 muertos. El protagonista de Los Miserables se va y busca entre los muertos y logra encontrar a este muchacho, al que iba a ser su yerno, lo encuentra moribundo y lo carga y se lo lleva a curarlo, ¿no? Pero, digamos, bajo ese pretexto de esa parte de la novela, hace toda una introducción y narra la batalla de una forma admirable. Alejandro Dumas, con Los Mosqueteros y El Conde de Montecristo, también dos obras inmortales. Dumas era diferente a Víctor Hugo. Dumas era un libertino. Ganó mucho dinero con la literatura, igual lo despilfarró en juergas, compró castillos, disfrutó de la vida, ¿de acuerdo? El hito 5. En Latinoamérica, ¿qué pasó en el siglo XIX? En realidad no hay una literatura muy abundante. Lo que he rescatado del siglo XIX en la literatura latinoamericana es una de las grandes y hermosas excepciones de nuestro genial Ricardo Palma, que con su obra Tradiciones Peruanas recrea leyendas, costumbres y hechos históricos del Perú colonial y de los primeros años de la República. Palma mezcla la erudición con el lenguaje del pueblo. Palma es vivaz, Palma es burlón, reconoce y pone sobre el papel el ingenio criollo. Esa idiosincrasia peruana prevalece hasta hoy. Nosotros los criollos somos vivazos, ¿cierto? ¿Y por qué prevalece? ¿Siempre hemos sido así? ¿Es parte de nuestra idiosincrasia? ¿O ha sido retroalimentada por las tradiciones de Palma? Yo creo que hay de ambas cosas, o sea, es una influencia importante en nosotros. El sexto hito, la literatura latinoamericana del siglo XX. En 1948, el cubano Alejo Carpentier publica El reino de este mundo, una novela corta, pero que en palabras de Mario Vargas Llosa es la novela perfecta. Si tienen oportunidad de leerla, léanla, la van a disfrutar muchísimo, es preciosa esa novela. En el prólogo de esta novela, Carpentier escribe un ensayo y propone la tesis de lo real maravilloso de la literatura en Latinoamérica. Carpentier dice, las historias en América no se han agotado, al contrario, están por escribirse. Y son tan mágicas que no parecen reales, a pesar de que sí lo son. Esta tesis de lo real maravilloso sirve como semilla para el movimiento literario denominado realismo mágico, que se da que es el que origina el boom de la literatura latinoamericana que sorprendió al mundo. Entre las décadas de 1950 y 1970 aparecen las novelas de autores como García Márquez, Juan Rulfo, Cortázar, Vargas Llosa y toda una playa de grandes novelistas que sorprenden, impresionan al mundo y que ya son parte de la historia universal de la literatura. En ellas se plasma la realidad de nuestra América Latina, con sus carencias, con sus limitaciones, con sus dictaduras, con la escasa disciplina de nuestras gentes, ¿no? Con nuestra poca responsabilidad, si queremos llamarlo así, ¿no? Pero, digamos, todo este equipo de grandes escritores latinoamericanos tuvieron una época inolvidable cuando pasaron por la literatura mundial, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos ahora? ¿Qué tenemos en el siglo XXI? ¿Qué cosas nuevas han aparecido? Yo les voy a comentar dos experiencias particulares. Hay dos libros que me han sorprendido gratamente, ¿no? Uno de ellos es Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Harari. Yuval Harari es un profesor israelí
enseña en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y la otra obra es El Cisne Negro de Nicolás Nassim Taleb, que es un libanés, matemático, corredor de la Bolsa de Valores de Nueva York, y postula la tesis del empirismo escéptico. Ambos son bestsellers del siglo XXI. Lo sorprendente es que no son novelas, son ensayos. Estrictamente hablando, no es literatura, pero son dos libros que sí podemos disfrutar intensamente. En el caso anterior, en el caso de Animales a Dioses de Yuval Harari, para mí fue una revelación, fue impresionante las cosas que nos decía ahí. Por ejemplo, habían características muy especiales que no las conocíamos porque no se había desarrollado el mapa genético del ser humano. El mapa genético, toda la tecnología para mostrar el ADN es algo que se da en el siglo XXI. Es algo que empieza, se ha dado en estos últimos 20 años. Y se han podido descubrir una serie de detalles, ¿no? Por ejemplo, se pudo saber que los neandertales, que son una especie diferente a nosotros, no son sapiens, son homos, también son humanos, pero no son sapiens, ¿no? Habían vivido hasta hace 30 o 40 mil años en Europa. Y habían tenido contacto con los humanos que habían subido, que habían salido del África y habían poblado Europa y Medio Oriente. Y no solo eso, sino que hay algo sorprendente en esta noticia. Haciendo análisis de ADN de europeos, descubrieron que tenían un 4% de ADN neandertal. Entonces, eso es no solamente sorprendente, es inquietante. O sea, el nativo americano no tiene, ¿no? El asiático no tiene, el europeo tiene 4% de ADN neandertal. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, definitivamente hubo contactos. No hubo un cruce entre las dos especies, ¿de acuerdo? Pero sí hubo contactos aislados y pudieron procrear entre un neandertal y una humana o una neandertal y un humano, pudieron procrear hijos fértiles. De ahí la herencia de ese 4%. Y la pregunta es inquietante, ¿no? Entonces, Hitler tenía razón. El europeo es una raza diferente, una especie diferente al resto del mundo, ¿no? Entonces, es algo que se ha mantenido como una verdad vergonzosa y casi no se ha difundido muy poco, pero es científicamente comprobado, ¿de acuerdo? ¿No? Y así por el estilo. En este libro, Yuval Harari nos narra una serie de hechos impresionantes y sorprendentes. Por ejemplo, nos dice, el neandertal vivía de tradiciones, vivía de costumbres, ¿no? Lo que hacían, él repetía lo que hacían sus padres, porque por observación, digamos, aprendía, tenía habilidades, pero por observación. Pero tenía una escasísima imaginación, muy poca imaginación, ¿no? Y además, los científicos, por la estructura ósea del cráneo de los neandertales, llegan a la conclusión de que no tenían la capacidad de hablar. A lo mucho, algunos sonidos guturales. Entonces, estaban bastante limitados con respecto a nosotros, por eso al final se llegan a extinguir. ¿Cómo fue esa extinción? Probablemente el sapiens, nosotros los humanos, más hábiles, más inteligentes, más imaginativos, más creativos, empezamos a ocupar los territorios de los neandertales y los arrinconamos en regiones donde no podían conseguir alimento y terminaron extinguiéndose. ¿De acuerdo? Entonces hay una serie de conceptos acá súper interesantes en este libro. Y el otro libro, el de El Cisne Negro de Nicolás Nassim Taleb, es un libanés matemático, corredor de la Bolsa de Valores de Nueva York, filósofo, ¿no? Él habla
él se centra mucho en temas estadísticos, ¿no? En temas probabilísticos. A veces el libro se pone duro y hay que coger un lapicero y de repente por ahí, y un cuaderno y de repente ir a revisar un poco los apuntes de estadística para poder entenderlo, ¿no? Pero también narra, digamos, cosas sorprendentes, ¿no? Él cuestiona mucho algunos métodos científicos que dan por sentadas, o dan por hechas algunas cosas, sobre todo cuando se aplica la estadística, ¿no? Ambos libros son bestsellers del siglo XXI, ¿no? Y como les dije, lo sorprendente es que no es literatura, no son novelas, ¿no? Son ensayos, ¿no? Entonces, básicamente con esto concluyo y lo que, digamos, el mensaje final, el mensaje que he querido dar es la literatura influye en las sociedades y a la vez la literatura es producto del entorno y de las circunstancias de las sociedades. Hay una relación de ida y vuelta que es muy importante. Muchas gracias. Sí se escuchó bien todo, ¿correcto? Sí, sí se escuchó bien. Muy bien. Excelente. Bien, gracias. Si tuvieran algunas preguntas, algunas inquietudes. ¿Puedo acotar algo a lo que hizo el maestro Víctor? Claro que sí. Acá tengo justo el libro de Harari. Justo lo escuché y lo tenía en la mano, acá está. Ya. Bueno, también hay el formato virtual, así que normal, ¿no? Como quieran ustedes leerlo, ¿no? Lo que iba a señalar del libro, bueno, quizás para complementar esta información, es que Harari tiene textos quizás más académicos en el sentido de que con un lenguaje especializado, un lenguaje muy técnico, pero este libro, sin quitarle el ámbito de la profundidad académica y del rigor, es didáctico también. Es decir, su prosa es diáfana, no es una prosa que, por ejemplo, acá te habla sobre el tema de el Homo erectus, el Homo sapiens, en fin, el neandertal, pero la narración, o sea, parece que Harari se apropiase un poco de los recursos de la literatura, de tal manera que es una lectura entretenida y a la vez didáctica. Entonces, creo que incluso es una lectura que pienso se puede leer sin pensarnos un poco en el rigor académico, sino más bien como un tema de aprender más, porque uno conoce más cosas y va disfrutando más acerca de lo que va aprendiendo. Ahora, ese es el libro que citó el profesor Víctor. Yo acá tengo otro de él, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Correcto, su tercer libro. Sí, sí, su tercer, es buenazo también. Me queda el otro pendiente, que no lo he leído todavía, que está por acá. Homo Deus. Homo Deus, sí. Y que ustedes vieran el libro, a pesar de que son libros supuestamente amplios, pero la cantidad de gente que está que los lee, fuera de que también está que se venden en las ferias de libros piratas, también se venden un montón, pero incluso la piratería no ha quitado que el libro sea un éxito, un boom, ¿no? Y muchos jóvenes lo leen porque es una forma quizás de acercarse al conocimiento, y eso me hace pensar un poco acerca de mi labor como docente, por ejemplo, en ver cómo hacemos para que el alumno se logre fascinar con el conocimiento. El otro texto que el profesor Víctor citó, coincidimos mucho en ese sentido, ¿no? Se llama El reino de este mundo. Si se dan cuenta, es una novelita. Sí. Es una novelita maravillosa, pero es una novelita, entonces era fabulosa también. Y creo que por allí yo rescato en primer lugar lo que el profesor Víctor ha dicho, y es acerca de cómo es que, al margen de la diferente disciplina en la que estamos nosotros, podemos sentir un amor o ¿cómo le llama? Esta fascinación por el conocer, por el conocimiento en general. Y no solo literatura, lo que está acá no es literatura propiamente, ¿no? Sino es otro tipo de conocimiento, pero igual válido como la literatura en general. Eso quería complementar. Luego, si hay una pregunta más por ahí, la podemos conversar. No sé si alguien más quiere. Profesor, me sorprendió lo que habló sobre el hombre de Neandertal. No sé si podría de nuevo hablar sobre cómo prevaleció todavía en Europa.
Sí, fíjate, a ver, normalmente nosotros tenemos género y especie. O sea, me van a disculpar, pero ahorita no me acuerdo bien el nombre técnico biológico de toda la clasificación de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, género felinos, ¿no? Y dentro de las especies tenemos leones, tigres, leopardos y jaguares, que son las 4 especies de felinos, ¿de acuerdo? De felinos grandes, es decir, ¿no? Y así por el estilo, si nosotros empezamos a ver toda la clasificación biológica, ¿no? Vamos a tener esas mismas estructuras, ¿de acuerdo? Árboles. En el género Homo, la única especie ahorita es el Sapiens. Y somos la única especie desde hace 20 o 25.000 años. ¿De acuerdo? Entonces eso nos ha hecho pensar que somos únicos. Definitivamente sí lo somos, ¿no? Pero nos ha dado cierta soberbia. ¿Habían otras especies Homo? ¿Habían otros géneros Homo? Sí los habían, y habían varios. Entonces, uno era el Homo neanderthalis, el hombre de Neandertal, ¿de acuerdo? El otro era el Homo erectus. El neandertalis vivió en Europa, en las zonas frías de Europa, en la época de la glaciación. El Homo erectus se fue hacia el Asia, ¿de acuerdo? Poblaron toda la región asiática. El neandertalis, por el tema del frío, se le aclara la piel para poder recibir más rayos solares. Se le aclaran las pupilas de los ojos, ¿no? Se le aclara el pelo. Entonces, tú veías, si pudiéramos remontarnos a esa época, hace 200.000 años, 300.000 años, hasta hace 30.000 años que vivieron los neandertales, encontramos un tipo grueso, ¿no? Fuerte, mucho más fuerte que el Sapiens, y de piel clara, de pelo claro. El Homo neanderthalis, Homo erectus, Homo sapiens, se forma en el África y emigra al norte, ¿no? Cruza hacia Medio Oriente y cruza hacia Europa y empieza a colonizar. Y hay otras 2 especies que se limitan porque se desarrollan básicamente en islas y no pueden salir después de la glaciación, que los niveles del agua suben, ¿no? Es el hombre de Java, ¿no? Y el otro es un hombre de una isla a la que cruzó cuando todavía, que queda cerca, queda en Oceanía también, queda en la Polinesia, que es el hombre de la isla de Flores, que llegó a medir 1,20 m y a pesar algo de 25 kilos. Y se extinguió muy rápido, pero también era género Homo. Habían 5 géneros. Cuando el Homo sapiens sale del África y empieza a colonizar Europa, se encuentra con el neandertal. Eran especies distintas, ¿de acuerdo? Eso, digamos, siempre se pensó y siempre nos enseñaron de que el neandertal se extinguió y que nunca llegamos a conocernos. Fue falso. O sea, sí llega a haber un contacto. Llega incluso a haber encuentros, batallas entre sapiens y neandertales por el territorio, ¿no? Y llega a haber encuentros como los que yo he mencionado, en que llegan a procrear. Entonces, con el tema del descubrimiento del mapa genético y el análisis que se hace, pueden saber, se llega a la conclusión de que el europeo tiene un 4% de sangre neandertal, de ADN neandertal, perdón. Esto es una bomba política, ¿de acuerdo? Entonces se mantiene, sí, no, nadie la comenta, no la dicen mucho, ¿no es cierto? Podría ser que ese impulso del europeo de ser más agresivo, de haber inventado a lo largo de la historia las armas más letales, ¿se deba a ese mestizaje? No lo sé. Probablemente se deba a su entorno y no a un mestizaje con el neandertal, ¿no? Y hay otra cosa. El sapiens llega a desarrollar, o sea, lo que tenemos nosotros es una imaginación increíble.
Entonces el Sapiens llega a crear mitos, mientras que el Neandertal veía a un leopardo, un jaguar o un tigre de dientes de sable, y emitía un par de gritos guturales para avisarle al resto de su tribu de que ahí había un león, ¿no? El Sapiens lo que hacía era comunicaba, porque sabía hablar, y les decía al resto de su tribu, ese león es el alma de nuestro clan, ¿no? Entonces, el Sapiens inventa mitos. Nosotros somos inventores de mitos, inventores de ficciones, grandes inventores de ficciones, ¿no? Pero esas ficciones son muy poderosas. Puede ser una ficción, pero las consecuencias de seguirlas y de creer en ellas nos ha permitido realizar grandes cosas. Las religiones. En el libro, por ejemplo, mencionan a la Fiat. O sea, ¿qué cosa es la Fiat? Es una ficción. Es una imagen en la que 10.000, 100.000 trabajadores de la Fiat creen. Yo no diría la Fiat, yo diría ahorita Apple, por ejemplo. ¿Qué cosa es Apple? Es una ficción, es algo en lo que cree muchísima gente, ¿no? O sea, aman a esa manzana, aman a esa imagen, aman sus productos. Si por alguna razón en este momento se destruyeran las fábricas de Apple, no pasaría nada, simplemente se vuelven a construir y Apple sigue siendo una ficción vívida en la que mucha gente cree y por la que mucha gente trabaja. ¿De acuerdo? Somos grandes creadores de ficciones. Cosa que eso es lo que nos mantiene unidos. O sea, ¿qué cosa es el nacionalismo? Es una ficción. O sea, ¿cómo puedes estar orgulloso de un territorio que no tiene límites con otro? O sea, la fauna cruza de un lado a otro y no sabe qué está pasando del Perú al Ecuador o del Ecuador a Perú. Pero nosotros sí. Lo tenemos muy claro y somos orgullosos de nuestra nacionalidad o de nuestro nacionalismo en casos extremos, ¿no? Entonces, los humanos, y todo eso lo narra en el libro, ¿no? Eso es lo que nos diferencia y eso es lo que nos da, eso es lo que nos hace colaborar entre humanos, entre miles o entre millones de humanos, para defender una ficción común, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que dice, los chimpancés tienen un comportamiento social muy parecido al comportamiento humano. Pero cuando la manada llega a tener más de 100 individuos, se desorganizan completamente y tienen que votar a los solteros. Los votan del clan, los votan de la región. Los humanos no hacemos eso, porque lo sostiene la ficción, en la creencia común, ¿no? en un objetivo. Y así por el estilo. O sea, el libro es interesantísimo, ¿no? O sea, yo sí les recomiendo, si tienen oportunidad de leerlo, que lo hagan, ¿no? Yo siempre, creo que te comenté en algún momento que yo comencé, bueno, vengo de un hogar donde vivíamos en una ficción, ¿no? Clase media, y mis hermanos se fueron a estudiar a Lima y en una oportunidad viene uno de ellos y me dice, lee esto, Zorro de arriba y Zorro de abajo. Para mí fue una cachetada a la realidad. Mediante la lectura, a pesar que yo todavía era chica, tendría 12 años, pude visitar el Perú de una forma diferente, ¿no? O sea, conocer digamos, esa diversidad cultural y social que había en ese momento y que probablemente siga hasta ahora, ¿no? Pero me impactó mucho. O sea, cómo la lectura te puede llevar a conocer lugares o realidades que te hacen cambiar tu percepción sobre algo. Por ejemplo, no sé si a alguien le ha pasado, pero yo he llorado con Paco Yunque, ¿no? Y aún sigue habiendo ese tipo de discriminaciones, ese tipo de racismos en la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué importante es poder descubrir algún medio, como la literatura, o la película, o la música, porque la música y el fútbol también es una expresión de los pueblos. Y el otro día escuchaba a Chabuca Granda
que contaba que el general Velasco, después, antes que diera o ya había dado la reforma agraria, los convoca a los autores y a los compositores de música criolla, a los compositores peruanos, a una reunión en Palacio, y les pide que transmitan su mensaje, porque él creía que el mensaje de los compositores iba a llegar a calar más profundo que el mensaje que él daba en las plazas del país. Entonces, ese fenómeno, Vito, de América Latina, de cómo en un momento determinado confluye Gabo, Mario Vargas Llosa, y creo que no es de la época tampoco, ¿cómo se llama el que escribió Caballero Carmelo? Valdelomar, sí, Valdelomar es anterior. Es anterior, ¿no? Pero el norte 1920. también tuvo lo nuestro, ¿no? Tuvimos un grupo de escritores que fueron expositores de un momento, de una corriente cultural y social, ¿no? De su época, El Grupo Norte. Sí, el Grupo Norte, ¿no? Claro. ¿No? Estaba Vallejo, Alcides Espelucín, el mismo allá de la Torre también, ¿no? Era parte del Grupo Norte. Sí. Hay corrientes literarias interesantes que poco a poco han ido, digamos, han tenido una prevalencia en el tiempo y han ido cambiando como es natural, ¿no? Pero el tema es algo que comentaron también antes de que yo empiece con la charla. Hemos tenido nosotros una época muy dramática que ha sido la época del terrorismo, los años 80. Y la verdad es que yo esperaba que se produzca más literatura al respecto. Sí, hay libros sobre el terrorismo, pero no hay mucho. Yo esperaba más, ¿no? O sea, esa es una época en la que ha debido ser un detonante para que haya toda una explosión de literatura referente al tema. Ahí sí yo creo que nos ha faltado, no sé qué nos falta para producir más. ¿Será el centralismo quizá? O sea, los recursos que tenía Lima respecto a provincia, porque bueno, hay provincias que han sido severamente azotadas por el terrorismo, ¿no? Entonces de repente, y también la accesibilidad de la producción literaria. Sí. O sea, producir un libro, pues, escribirlo quizá, ¿no? Es un gran esfuerzo, pero de ahí sacarlo, ¿no? En producción y luego en venta y demás, ¿no? Sí. Yo lo que veo es, digamos, bueno, ahora la ventaja es que ahora hay el costo de producir un libro ha bajado enormemente, ¿no? Digamos, antes era mucho más caro, era más difícil publicar, ahora no lo es tanto. Pero no solo es publicar, sino es que tu publicación se difunda, se pueda difundir y pueda ser apreciada, ¿no? Entonces, me da la impresión de que hay ciertas élites limeñas que, digamos, entre ellos se promocionan, pero le ponen bloques al resto. O sea, tengo esa sospecha, ¿no? No podría afirmarlo, pero creo que eso es lo que pasa. Sobre el punto, quizás podría complementar algo. Hay algunas novelas que sí han abordado el tema del conflicto armado o de esta suerte de violencia en esos años de terrorismo. Pero claro, siempre sigue siendo el centralismo y una forma hegemónica de la editorial grande, por ejemplo, que publica, por ejemplo, ¿no? Vargas Llosa publica Lituma en los Andes, que, digamos, cuenta un poco acerca del conflicto, pero desde la perspectiva de cómo vivían los militares. Alonso Cueto escribe cerca de 3 novelas, La Hora Azul, La Pasajera y La Viajera del Viento, y las 3 novelas tienen una característica común, que es el hecho de cómo es que las víctimas de terrorismo quieren rehacer su vida, digamos, dejan su lugar natal, Ayacucho, y viajan a la capital, pero cuando uno piensa que por fin puede rehacer su vida, como que el trauma y los recuerdos aparecen allí presentes, y digamos que las protagonistas de las historias
no pueden ser felices, ¿no? Luego pienso en otras novelas más, pero en general pienso que en provincia sí se ha hecho novelas también que hablan del conflicto armado interno, pero digamos que han pasado más desapercibidas porque quizás aún todavía se privilegia más la visión de la capital. Sin embargo, por ejemplo, hay un autor como Julián Pérez que ha escrito novelas del conflicto armado desde Ayacucho, pero no adquirió la relevancia de un Cueto, por ejemplo. O hay un chimbotano, que es Luis Fernando Cueto, que ha escrito una novela que ganó el premio Copé, que se llama Ese camino existe. Y es una novela que para mí, por ejemplo, nos acerca a cómo se vivió el conflicto desde dentro. O sea, si uno quiere pensar un poco, por ejemplo, en las cosas que hizo Sendero, ¿no? O cómo se secuestraba a un pueblo entero en las diferentes zonas donde ocurrió el terrorismo, pues esa novela de Luis Fernando Cueto, Ese camino existe, es precisa para eso, por ejemplo. Porque las demás novelas siempre hablan de las consecuencias del terrorismo, pero esa novela nos sitúa en el contexto mismo. Y aunque no es un libro de historia, pero yo sí pienso que la literatura nos puede permitir, además del placer, que en ese sentido sí le doy la razón al profesor Víctor, ¿no? Uno disfruta leyendo y uno quisiera tener más horas en el día para poder leer, pero pienso que además de ese disfrute y ese placer, por ejemplo, yo creo que la literatura puede ser un elemento que le permita a los jóvenes, a nosotros mismos también, acercarnos más a esa historia que, por ejemplo, a veces los libros de sociología quizás no lo han abordado de la forma en que deberían hacerlo, y quizás la literatura puede ser ese mecanismo que, por ejemplo, los chicos descubran. Yo a veces lo conversaba con algunos alumnos, ¿no? Profesor, ¿de verdad Sendero se secuestraba un pueblo entero? Que por el pueblo no podía reaccionar, no podía decir nada. Eran un montón contra 4 o 5 que tenían un arma. Pero, claro, quizás explicarlo teóricamente es difícil, pero cuando lo lees y ves la forma en que se comporta, cómo matan a uno, y matando a uno, el pueblo entero comienza a tener miedo, cómo se juega con la idiosincrasia del pueblo, pues yo creo que la literatura está haciendo una labor más allá, no digo más allá, en todo caso, que podría también ser utilizada, ¿no? Entonces, quizás sí le doy la razón al profesor Víctor Hugo, me parece, cuando decía que no has explotado esto de la publicación en un periodo que debería ser más todavía. O sea, es un periodo que creo yo que el Perú no lo ha pensado y no se ha producido mucho. Y creo que también el tema El profesor, bueno, Martín pregunta si es conflicto armado interno. Bueno, no sé si el término acuñado por el conflicto armado interno, algunos le llaman violencia política, violencia terrorista, pero digamos que esos años de violencia en los años 80, ¿no? A eso me refería. Pero adicional, no quisiera, no sé si da la opinión de ustedes, adicional a la baja producción literaria, o sea, el libro en sí, el libro de calidad, ¿no será que también el interés por la lectura se vio sustituida ya desde los años 80, 90, con la masificación de la televisión y otros medios, ¿no? que ayudaban, ¿no? El cine, que se volvió un poco más, ¿no? Masivo, abierto, popular. Quizá ya el contexto cambia y va reemplazando ese interés, ¿no? Con elementos audiovisuales, ¿no? No sé, entonces, ¿cuánto habrá influido esa parte también, no? Yo creo que sí, o sea, a ver, haciendo un análisis aritmético puro, o sea, ¿cuántas horas pasamos viendo televisión, películas o programas? ¿Y cuántas horas pasamos leyendo? En comparación a cómo era antes, en que casi no tenías esa oferta audiovisual que ahora tienes. ¿Y cuántas horas pasan los chicos de cabeza en su celular, chateando? Entonces, esas horas podrían aprovecharlas muy bien leyendo, ¿no? Porque realmente no están haciendo casi nada productivo, ¿no? Cuando chatean con sus amigos, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que influye. Me estaba acordando cuando comentaba David, de que otra de las fuentes hermosas de disfrute literario es la historia. Acabo de leer, hará un mes, las crónicas de Juan de Betanzos. Juan de Betanzos vino con los conquistadores, fue secretario de Pizarro,
Y después de que matan a Pizarro, bueno, él inteligentemente toma distancia, se va a vivir al Cusco, aprende quechua, vive con los nobles cusqueños que hasta esa época y durante 2 siglos más fueron bastante bien tratados por los conquistadores, ¿no? O sea, vive con los parientes de Huayna Cápac, de Huáscar, con las panacas de Pachacute, con las panacas de Tupayupanqui, etcétera, que eran grupos familiares, clanes familiares. Y como aprende el quechua, conversa mucho con ellos y escribe sus crónicas. Estas crónicas no fueron descubiertas hasta 1900, o sea, se sabía quién era Juan de Betanzos, pero buscaban sus obras y no las encontraban. Y de repente en la biblioteca del Escorial en España encuentran los manuscritos de Juan de Betanzos en la década de 1980. Entonces fue como encontrar oro. Él narra, él cuenta toda la historia que le habían contado a él de primera mano los parientes de Tupac Yupanqui, por ejemplo. O sea, Tupac Yupanqui fue el papá de Huayna Cápac fue el papá de Huáscar y Atahualpa. El verdadero, digamos, el que amplía el imperio, el que le da su máximo apogeo es Tupac Yupanqui. Y él cuenta lo hábil que era, cómo negociaba. No era un monarca absoluto, o sea, tenía que negociar con los caciques de las distintas regiones, porque si no, no le daban alimentos, no le prestaban soldados, ¿no? Había todo un toma y dame, ¿no? Una negociación. Pero, digamos, nos da una idea diferente y de primera mano de lo que era el imperio inca. O sea, cuando por ahí aparece alguien diciendo que el imperio inca era el ejemplo de socialismo porque todos eran felices y todos eran iguales, mentira, ¿no? En el imperio inca habían pueblos sojuzgados, había esclavitud. Por ejemplo, cuando Huayna Cápac toma Chan, se viene conquistando al norte y los yungas, o sea, el pueblo chimú, se atrinchera en Chan, que tenía enormes muros. Huayna Cápac lo que hace es le corta la entrada de agua y hace que se rindan. Y luego se lleva como esclavos a los mejores artesanos, a los orfebres, que eran la cultura chimú famosa más que por su cerámica, por su orfebrería. Se lo lleva al Cusco como esclavos, para que trabajen para él. Y a las doncellas se las regala a sus generales para sus harenes, ¿no? Entonces, el cuento de que era el socialismo perfecto es mentira, pues, ¿no? Era un reino con todas la grandeza que tenía, pero también con todas las cosas malas que hay en un gobierno autoritario. Pero interesantísimas las crónicas de Juan de Betanzos, si pueden consíganlas, es que están en internet, en virtual. Es cierto lo que dice. Juan de Betanzos también escribe, por ejemplo, el conflicto de Huáscar y Atahualpa. ¿Por qué Huáscar pierde este conflicto? Porque Huáscar había descubierto mucho despilfarro en el Estado. ¿Cómo era el despilfarro en la época de los incas? Eran las fiestas, ¿no? Entonces, como usted mismo dice, es la nobleza la que provee soldados, es la nobleza la que prácticamente hace que el Inca esté en el gobierno. Todos estos grandes almacenes que provenían de las tierras del Inca y las tierras del Sol, eran aprovechados para las fiestas, cuyo objetivo era para casos de emergencia, pero no, eran aplicados para las fiestas, bajo el pretexto. ¿Y cuáles eran las fiestas? El pretexto era sacar a los muertos, o sea, los antiguos incas, sacarlos en procesión, y se aprovechaba las fiestas. Pero era ya demasiado el gasto, y Huáscar dijo, no, yo no voy a permitir ese despilfarro, porque en realidad esos cosechas tienen otro fin. Y aquí viene el detalle, ¿no? Atahualpa prometió a la nobleza, al contrario, ¿no? Prometió a la nobleza que sí va a seguir con dichas fiestas.
Entonces la nobleza le dio a su gran general Rumiñahui, que era el mejor de aquel momento, para luchar contra Huáscar. Y Huáscar cometió otro detalle en ese ánimo de destruir estas fiestas, ¿no? Fue y quemó a todas las momias, las quemó para que ya no existan esas procesiones, ¿no? Y de ahí también salió el mito, pues, de que como él quemó a los muertos y los muertos eran sagrados, en realidad Huáscar perdió la guerra porque fue una condena de los muertos, por él haber atacado a los muertos. Pero ese es el mito que se creó. En realidad fue la corrupción, está negociado entre los nobles que apoyaron más a Atahualpa, a pesar de no ser hijo legítimo, para que el conflicto sea ganado por Atahualpa. Lamentablemente ya los españoles destruyeron todo eso, pero ahí demuestra, por ejemplo, el cómo era el mundo corrupto también, ¿no? En el tema de los incas, ¿no? De ellos viene el agradecimiento, ellos tenían la costumbre del agradecimiento, de alguien hacía un favor y llevaban la gallinita, llevaban el corderito, como, ¿no? Ese agradecimiento se practica bastante hoy en la sierra, pero en la costa ese agradecimiento se ha convertido en la famosa coima. O sea, la coima es una herencia incaica, y nosotros decimos que coimeros, pero viene desde antes ese problema de la coima, ¿no? Terrible. Ajá. Cuando se lee a Pedro Cieza de León en Crónicas del Perú, allí, por ejemplo, es interesante leer porque es un cronista que está en su caballo y está observando lo que van descubriendo. O sea, la literatura tiene esa facilidad de hacerte imaginar. Y ves cómo él está llegando a un pueblo y empieza a describir cómo era ese pueblo. Entonces se quedaron totalmente asustados por las costumbres de aquel momento, ¿no? Y las costumbres eran pues que los pueblos en realidad eran costumbres bacanales. Ellos españoles se horrorizaron, ¿no? Habían fiestas donde las mujeres no tenían prácticamente dueño o a quien rendirte cuentos porque era una promiscuidad terrible por ese lado. Y lo que más espantó a los españoles es ver muchos tambores hechos de cuero humano. Entonces, cierto, cuando otro escritor, que no recuerdo su nombre, González Prada creo que fue, escribe y dice, si no hubiese sido el conflicto que había entre Huáscar y Atahualpa, los españoles cuando llegaron a Perú hubiesen terminado en tambores. Sí. ¿No? Y así, cositas así. Exacto. Entonces yo estoy muy de acuerdo en el tema de que la literatura de este lado de la historia es enriquecedora, interesante, te imagina, te ayuda a imaginarte, y también descubres cosas un poquito feas, ¿no? Por ejemplo, cuando decías, ¿por qué Ciro Alegría, Valdelamar, César Vallejo? Recordemos que en esa época Trujillo, estamos hablando de los 40, Trujillo era la segunda ciudad más académica y más intelectual del Perú, ¿no? Y después de Lima, ¿no? Entonces, de eso responde por qué se formó el Grupo Norte, ¿no? Prácticamente la Universidad Nacional de Trujillo era la segunda después de San Marcos, y la educación en aquel momento también era fuerte, ¿no? A diferencia de ahora. Tenemos a un Vallejo, que si bien es cierto también no era pobre, era aristocrático, pero había sido formado en la sierra, en el colegio de Santiaguechuco, en el colegio de Huamachuco. Entonces, si actualmente comparas un chico que saca 20 de Huamachuco y un chico que saca 20 de aquí del Claretiano, obviamente el 20 del Claretiano tiene más profundidad, más conocimientos, más acceso a conocimiento. Pero en aquel momento la educación era un poquito más estándar y se podría decir que estos señores tuvieron acceso a una buena educación, lo que en los 80 empezó a perderse, ¿no? En los 80, con la aparición de la televisión, pues, creo que este hábito de la lectura empezó a perderse, a diferencia de anteriormente que al estudiante lo hacían leer y leer y leer y leer, ¿no? Desde que apareció la televisión en blanco y negro, ahora con el celular, pues el hábito de la lectura lamentablemente se ha mermado bastante, ¿no? Bastante, bastante. Y eso creo que es la explicación de que no exista mucha producción literaria en la actualidad de nuestro país. Okay. Pero es un tema bien interesante lo que sucede, ¿no? O sea, es una realidad, sí. La televisión y los medios masivos, las redes sociales, es una realidad, sí.
pero muchos de los juegos, o como por ejemplo, que enganchan a los muchachos, tienen una historia que les apasiona, ¿no? Combates, toda una saga de personajes que lo conocen. Dios mío, yo veía con mis hijos, eran unas cajas de cartas de Magic con unos personajes y crean su propia historia. Entonces quizás, digamos, pretendemos llevarlos a leer en hoja y de repente, digamos, yo me acuerdo haber leído el Quijote de la Mancha con dibujitos, ¿no? Una página de dibujito y una página en letra, cuando era chica. Quizás si los lleváramos a hacer una saga de personajes en forma virtual, como el proyecto que tenía Víctor Hugo, ¿no? Recorre tu ciudad, creo, conociendo los personajes, creo, ¿no, Víctor Hugo? No me acuerdo cómo era el proyecto que ganó un premio al Ministerio de Educación, no sé dónde era. Conociendo mi calle, sí. Ya, ¿no? O sea, de repente, ese fue un primer acercamiento interesante, me parece. Pero si hacemos que los grandes poderes económicos, porque todo esto se mueve por plata, les interesaría que estos chicos fueran unos genios para producir tecnología o futuros investigaciones a las grandes capitales, probablemente se va a generar todo un boom de forma de llevarlos a investigar o a leer, ¿no? Pero poco que también es parte de cuestión política, pero también creo que no hay que discriminar por qué tenemos que llegar a la hoja, que sí es bastante bonito, pero podemos crear personajes, sagas, cuentos digitales ¿no? En los chicos, ¿no? Concursos para ver, que se retomen los concursos, ¿no? De los chicos, a ver, ¿quién me cuenta la historia más grande? Más, como cuando yo le digo a los chicos, fíjate, cuéntame una historia más grande que la de Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero fíjate una cosa, el gusto por la lectura empieza así. O sea, acordémonos de las revistas de la época cuando éramos chicos, de Editorial Novaro, ¿no? Yo no nacía. Claro, o sea, no solamente la revista con los personajes de Walt Disney. Había Archie, había Lorenzo y Pepita, ¿no? Y de repente había el Llanero Solitario, y había Superman, y había Batman, ¿no? Y habían unas, en Editorial Novaro, habían unas historias de América que te contaban, ya no eran caricaturas, eran historias dibujadas, ¿no? Sobre la época colonial en México y las momias de Guanajuato. Entonces, sí, existían, ¿no? Más bien ahora ya no existen. O sea, esas revistas, esos cómics, te incentivaban el amor por la lectura y el interés por la lectura, ¿no? Y de ahí ya uno más maduro con los años pasa a la lectura de solamente letras, sin imágenes, sin dibujos, ¿no? Porque el poder de la letra te da, digamos, te da una capacidad de imaginación mucho más profunda que las imágenes, ¿no? Ingeniero, una inquietud. ¿Por qué muchos autores utilizaban seudónimos? La vez pasada, cuando estuve en Chile, un amigo me contaba, por ejemplo, sobre el caso de los incas y los araucanos. Que los incas llegaron hasta Valdivia e hicieron una alianza con los... O sea, hubo una preguerra, pero al final hicieron una alianza, ¿no? Donde los incas le daban oro y los araucanos le daban granos y también le daban madera. Y hablaba de una obra de Felipe Guamán Poma de Ayala, que supuestamente era un cura, pero en sí era un indio, que supuestamente por las prohibiciones que había en aquel entonces de la colonia no les permitían escribir y usaban nombres de otras personas, algo así como seudónimos. ¿Usted conoce algo sobre esta historia? En realidad no, fíjate, no, te mentiría si te digo que sí, pero sí sé que muchos personajes cambiaban sus nombres para poder escribir. Y eso no solamente ha sido en la época antigua. O sea, a ver, ¿quiénes son los dos premios Nobel de literatura chilenos en el siglo XX? Pablo Neruda
¿no es cierto?, en 1971, y Gabriela Mistral en 1956, por ahí, ¿no? ¿Esos eran sus nombres? No. Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda, era un seudónimo. Él se llamaba Neftalí Reyes. Ricardo. Y Gabriela Mistral tampoco era su nombre, era un seudónimo. Su nombre era otro, ¿no? ¿Por qué Lucila de Godoy. Porque, Lucila, claro. ¿Por qué tuvieron que escribir con seudónimos? Porque la sociedad chilena era tan conservadora y tan rígida que, qué barbaridad, ¿cómo que vas a escribir? ¿Te vas a dedicar a la literatura? ¿Vas a ser un bohemio? ¿Vas a ser un alcohólico, un drogadicto? No, ni hablar, ¿no? Entonces tenían que escribir con seudónimos para ocultar esa vergüenza de que eran escritores. ¿Te das cuenta, no? Entonces, en realidad eso es una, digamos, ha habido una época en que ha pasado eso, ha sucedido eso. Pero en todas las artes existe el tema del seudónimo, en los actores, en los pintores. En otros casos es más por una cuestión comercial. Por ejemplo, Picasso, ¿no? O sea, claro. Pablo, él se llama Pablo Ruiz Picasso. Picasso es su segundo apellido. Pero seguro que como Pablo Ruiz nadie lo iba a conocer, pues, ¿no? O sea, Pablo Picasso suena más comercial, más marquetero, ¿no? Entonces, hay ese tipo de factores que también influyen. También hay un tema de marketing, ¿no? Exacto. Pero también es un tema de que lamentablemente las artes, la forma de vida de los artistas es un poco bastante bohemia en la mayoría de los casos, ¿no? Y quiero mencionar el artista cuando todavía no es conocido en todos los rangos, ¿sabes? En escritura, en teatro, en música, es prácticamente vilipendiado a decir, ¿por qué haces eso, no? O sea, de eso no vas a vivir, ¿no? O sea, es condenable por la sociedad. Adicionalmente al tipo de comportamiento que ellos tienen un poco, podríamos llamado, no formal como tenemos el resto, ¿no? Ellos son los de los pelos largos, ellos son los que fuman, ellos son los que beben bastante, ¿no? Y están en fiestas y fiestas, o sea, tienen una vida un poco desordenada. Claro. Y lleva también pues a crear sus seudónimos al momento de escribir. Al margen también que el tema de la mujer, por ejemplo, muchas escritoras norteamericanas, casi la mayoría han escrito con seudónimos porque no era aceptable que una mujer escriba. O sea, era tanto el descrédito a las mujeres de que, primero, su esposo no lo permitía, y segundo, la sociedad decía, ¿cómo es posible que una mujer escriba, no? ¿Qué se cree? Y se ponían seudónimos con nombres de hombres. Pero en algunos al casos. menos esta parte del mundo ha cambiado, ¿no? Para el otro lado todavía hay mucho por hacer por el tema de las mujeres todavía. Fíjate, hablando de mujeres literatas, Lo que el viento se llevó, la gran novela norteamericana de los años 30, que fue llevada al cine con éxito, es escrita por una mujer. Espectacular. Esa es una novelaza, ¿no? Es una de las grandes novelas norteamericanas. Y eso de usar seudónimo, Víctor, ¿no crees que haya algún componente? No estoy hablando de la edad moderna, que como bien han dicho ustedes, es un tema más comercial, lo vemos con los cantantes de moda, ¿no? Que se dicen Daddy Yankee y se llaman Juan Quispe, ¿no? Una cosa así. Entonces, yo una pregunta, ¿no? Claro, no van a vender, como bien dijo, ¿no? Dijeron, van a vender ni un disco, ¿no? Con ese nombre un poco pegajoso. ¿No será también por un poco de temor a la persecución? Por ejemplo, hablaba, hace un momento hablaba de la realidad chilena, ¿no, Carlos? ¿No? Y decía, era momentos de mucha opresión, entonces cualquier tipo de literatura que en aquel momento era de mucha relevancia en el medio de comunicación y de generación de ideas y ideologías, ¿no habrá sido que de repente sus ideas eran contrarias a lo que se venía dando, o muy liberales, o muy tiradas a la derecha, izquierda, bueno, lo que fuera, y que eso sea el temor de la gente, ¿no? Por también emitir, porque mira, yo en algún momento escuché a un gran maestro, no sé si lo recuerdan, al maestro Nelson Vázquez Alvites, ¿no? Un gran literato, acá, profesor de literatura, acá sanjuanista de acá de Trujillo, él escuchaba, ¿no? Y decía, el Quijote de la Mancha, el personaje que tenía, era un libertador, ¿no? Dentro, ¿no? Pero tuvo que ponerle esa dosis de locura, porque en aquel entonces, pues, cualquier tipo de expresión de ese tipo, pues, era, ¿no? Al toque era castigada, ¿no? Entonces, tenía que ponerle como un loco, ¿no? Hacerlo verlo como un loco, excesivamente, ¿no? Desquiciado para que pueda surgir. Y bueno, regresando al tema ¿no? De la producción y de la atención,
yo coincido con la profesora Carmen, ¿no? En el sentido de que la literatura tiene que ser pues algo, un centro de atención. Este maestro que yo tuve, muy reconocido aquí en Trujillo, sacó un libro que se llama Literatura para Todos, en el cual resumía las grandes obras digamos, universal y literatura peruana, y lo hacía pues un extracto, lo que ahora pues ya muchas páginas web lo hacen. Él se adelantó la proyección a la época, ¿no? Y dijo, la gente de repente no tiene tiempo para hacer un libro grande, así que yo lo hago pequeño, ¿no? Y hasta ahora tiene. Y esto yo enlazo, ¿no? Y digo, para leer, y voy a citar a Marco Aurelio de Negri, decía, ¿no? Tiene que haber 4 elementos, ¿no? 4 elementos. Primero, el interés. Pero ese interés no nace así por la lectura, ya lo han mencionado. Yo decía la profesora Carmen, yo aprendí leyendo el Quijote, página de dibujo, página escrita. Porque si hubiera sido escrita, de repente hubiera sufrido un poco más. No solamente estoy, ¿no? La atención, el esfuerzo y finalmente la perseverancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día, la atención. ¿Cómo vas a pedir a un chico que tenga atención si tiene la facilidad del celular, y a la vez está con la computadora, y a la vez está con el televisor ahí viendo Netflix, ¿no? Entonces, definitivamente por ese lado, yo creo que no va los canales tradicionales de literatura, definitivamente, ¿no? Bueno, es mi opinión, no sé, de repente, ¿ustedes creen que esto, porque bueno, la tecnología no es una moda, esto ha venido y se va a quedar, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría abordar, ¿no? ¿Cómo la literatura podríamos irla manejando de una forma más cercana, ¿no? Yo creo que es vocación, ¿eh? O sea, antes de que haya celulares y haya toda la tecnología, el que no le gustaba leer no leía, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es vocación. El lector va a ser lector siempre, ¿no? En el año 2011, en la facultad justamente de administración hicieron un pandero, ¿no? En que el objetivo era que al que le tocaba el pandero se compraba una tablet. Por supuesto me inscribí en el pandero yo también, ¿no? Sin ser de la facultad, ¿no? Y me compré, me tocó el pandero y me compré un iPad, un iPad 2, que en esa época recién había salido. Bueno, mi iPad 2 ya tiene 9 años y de todos los libros que he leído en los últimos 9 años, un 70, un 80% han sido en el iPad. Entonces, me dicen, ¿cómo puedes leer en un iPad? Es tan bonito que leer en papel. Sabes que es igual, es lo mismo, ¿no? Es más, cuando ahora ya no tanto, pero antes cuando el proyecto estaba en toda su vigencia, tenía que viajar bastante, me llevaba el iPad, ¿no? Y yo decía, tengo el acceso, porque trabajábamos, de ahí me iba al hotel y me ponía a leer, ¿no? Tengo el acceso a 700, 800 libros en el iPad. Puedo leer lo que yo quiero, ¿no? Que de lo contrario, para poder viajar con mis 700 libros necesitaría pues, unas 5 maletas, ¿no? Entonces, el iPad te potencia la capacidad el acceso a la literatura. En realidad la tecnología te potencia el acceso a la literatura de una forma increíble, ¿no? Entonces yo sí creo que bien usada, o sea, de repente otra persona se compra un iPad y se va a pasar horas de horas jugando, ¿no? Porque también hay juegos, ¿no? Pero creo que el tema es vocación. Clarita Claros, ¿estás ahí? Bueno, Sí. ¿Cómo estás, Clarita? ¿Qué tal? Profesora Clarita. Profesora Clarita. Sí. Acá está el amigo Navarrete, ¿se acuerdan cuando nos Mira, encontraron los lunes ahí en el club de cátedra? El nombre y apellido de Clarita Claros es tan bonito que no necesitaría seudónimo. Clara Claros en el libro, lo máximo. Ay, le cuento que en el periódico, una vez al director, cuando fue director el ingeniero Grimaldo Luna Victoria, le preguntaban porque se iba a jugar al Club Central, ¿no? Y le preguntan, oye, ¿quién es Clara Claros? ¿Quién es la verdadera? ¿Quién es su nombre verdadero? Le decía, no, es su nombre. Sí, como Pablo Neruda. A ese nivel. No se puede menos. Claro. Qué gusto de saludarlos a todos. Igual, Clarita.
Bien, bien, gracias por la invitación, siempre de Carmencita. Ilustrándome Recordaba a el mí. nombre. ¿Qué? Maestra, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Davichi? Me acordé de Hoy, ese temprano por Club Cátedra. ay, sí, no me hagas recordar, me da una pena que siempre ahí dialogamos, nuestro cafecito. Algunos dormían, ¿ah? Cuando había... No, ¿te acuerdas cuando trajeron ese sillón? Claro, pues ahí Se dormía echaban a dormir. largo tiempo el que Sí. venía de Lima, el profesor, el chinito. Ay, sí, oye. Y después que lo primero que reclamó fue el sillón, ¿dónde está? No, y algunos decían que corregían sus exámenes cuando venían alguien más. O sea, cuando venían los jefes, se ponían a hacer sus cosas. A realizar su examen de lengua por ahí. No, ¿te acuerdas que estaban todos ahí jugando, todos, hasta ajedrez creo una vez? Y, Guarda el ajedrez. no, ahí viene Rengifo, ¡guau! Todo el mundo, hasta Alegría se puso a trabajar. ¡Qué chiste, oye! Pues, eso fue tremendo, y hasta Alfredo se puso No seas maletera, hombre, tú te fuiste al otro lado para que no te vean. Oye, pero qué risa fue eso, pero qué anécdotas que hemos pasado ahí en nuestro Las tertulias con Sí. Alfredo Alegría eran espectaculares. Sí. Pero las primeras tertulias de cátedra eran debajo del tumbo, ¿se acuerdan? Sí, claro. Ahí quisiste recordar al amigo, ¿cómo se llama este profesor Navarrete? ¿Habló usted del amigo que falleció? ¿Este director? Javier Rodas. Ahí era, con Gerardo Cayome, y todo se pone ahí la conversación, y tenía su tema, la conversación debajo del tumbo. Pucha, Pásame el control, Vito. Ahí no nacía todavía David. Eso fue por allá por el año 97. Aún no nacía. Jóvenes, buenas noches. Jóvenes, buenas noches. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Hola, Martín. Víctor, caballero, joven. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Me he perdido su exposición, pero bueno, estaba en clase. Lamentablemente voy a tener que revisar mi video, amigo. Yo No me la pierdo por nada. Interesante. Profesor Víctor, cuando habló algo sobre el hombre, ¿no? Y que la literatura estaba relacionada con los mitos, algo así, y va relacionado también con la religión, porque también la literatura, en sus inicios también fue desarrollada por los curas, ¿no? Sí, claro. Entonces lo usaron mucho, la cuestión mitológica supuestamente va con la base religiosa, en otras palabras, la ficción, habló del fiction, ¿no? De la ficción, la religión, algunos escritores en general lo ven la religión como algo de la ficción, que el hombre mismo creó para poder estar bien, para sentirse seguro, etcétera. Sí, o sea, a ver, digamos, la idea no es que esto se convierta en una discusión religiosa, o sea, muchos somos creyentes, otros no, y es totalmente respetable, ¿no? Pero por ejemplo, yo sí veo que en muchos casos, tanto mitología como religiones actuales, hay literatura, ¿no? Y donde hay literatura hay una creación. Podemos llamarle ficción si quieres, o sea, ficción no le demos el sentido peyorativo al término, o sea, no, ficción no significa mentira, ¿no? Pero de hecho, o sea, hay literaturas interesantísimas. Por ejemplo, para mí el Antiguo Testamento es espectacular, ¿no? O sea, toda la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de José, para mí es increíble, ¿no? O sea, José tiene que haber sido un tipo sobresaliente en su época. O sea, debe haber sido una mente brillante, ¿no? Porque de ser esclavo a pasar a ser el segundo hombre más poderoso en Egipto, fue algo impresionante, ¿no? De haber tenido un magnetismo y una habilidad increíbles, ¿no? Pero sí, yo creo que digamos, hay mucho... la mitología griega, por ejemplo. Los griegos crean sus dioses y son tan sabios que los crean llenos de defectos, con los mismos defectos de los humanos. Habían dioses que eran mezquinos, habían otros que eran violentos,
habían otros que eran lujuriosos, ¿no? Se sacaban la vuelta entre ellos. Zeus era terrible, ¿no? O sea, quería estar con Leda, pero Leda no quería y vio que a Leda le gustaban los cisnes y se convierte en un cisne, ¿no? Igual, en otra ocasión, igual quiere estar con una semidiosa y se convierte en un toro, ¿no? Entonces, los griegos inventan, ¿no?, sus ficciones y crean su mitología. De alguna manera los integraba y respetaban esa mitología y tenían todo un cronograma, o sea, hacían sus celebraciones, sus Juegos Olímpicos en honor a sus dioses, ¿no? Pero yo sospecho que no les tenían mucho miedo a esos dioses, ¿no? O sea, los trataban como casi como iguales, ¿no? Y eso lo vemos en la Odisea, en la Ilíada, ¿no?, en que los dioses participan en las batallas. O sea, son temas bien interesantes que a mí me apasionan. Dicho sea de paso, la Ilíada y la Odisea las leí cuando tendría 13, 14 años, y en ese tipo de libros condensados en que había una página con imágenes y otra página con texto, ¿no? Si no, de repente no los hubiera leído, porque además en la versión original están en verso. Sí. Son lecturas en verso, ¿no? Un poco pesadas, ¿no? En ese mapita que puso usted ahí sobre la Reforma y su incidencia en la literatura, me llamó mucho la atención porque usted resaltó mucho sobre los valores, la ética, ¿no?, que vino con la Reforma. Y vieron varias líneas, dentro de ellos los luteranos, y los luteranos vemos que tuvo más posicionamiento en los países de Europa del Norte, en los escandinavos, ¿no? Exacto. Y hasta ahora son los países más ricos. Exacto. Donde hay más felicidad, hay más economía del bienestar, aparte de la libertad que se vive, ¿no? Exacto. A diferencia de los otros países de Europa, ¿no? ¿Sí? Ahí hay un detalle que agregar, ¿no? Lutero, condenado por la Iglesia, ¿no? Bueno, actualmente parte de la Reforma, pero en su momento era un hereje. Dicho sea de paso, hereje no significa lo que pensamos que significa, viene de una palabra que significaba libre elección, ¿no? Libre elección de creencias, ¿no? Sino que la Iglesia lo condenó como alguien que habla mal de una creencia cristiana. Pero al margen de eso, Lutero, dentro de toda de ese hablar en contra de la Iglesia, entre comillas, defendía el interés, el préstamo a interés, cosa que en aquel momento en la Iglesia, como dijo en un momento el señor Víctor Caballero, prestar con interés era pecado. ¿Por qué pecado? Porque no se concebía la idea de prestar a un necesitado y encima cobrarle por ello. O sea, si tú prestas a alguien que lo necesita, y si lo necesita, no es de una buena persona cobrarle un interés. Así era concebido, y por lo tanto el interés era malo y era un pecado. Cosa que los judíos también compartían lo mismo, pero tenía una excepción, ¿no? Decían, sí, es malo prestar, siempre y cuando, podemos hacer la excepción, si prestamos a un pagano, o sea, miembros de otra religión, a ellos sí cobrarles intereses. Ese detallito llegó a Venecia, y había una lucha ahí entre ellos, entre no cobrar intereses, sí cobrar intereses, y en este tema los judíos se hicieron ricos a través del interés. Los judíos también descubrieron el interés compuesto, que es otro tema, y fundaron los primeros bancos que aplicaban el interés compuesto, y por eso fueron odiados en Alemania. Hitler decía, la debacle alemana, que los judíos se los están haciendo ricos y nosotros pobres, porque los judíos estaban aplicando el interés compuesto en sus negocios, que es el tema de la capitalización de las ganancias, ¿no? Y bueno, y Hitler también le metió el detalle de que los judíos habían sido los que hicieron que a Jesús lo sacrifiquen, y todo el detalle, pero eso fue un tema religioso. La real razón fue que los judíos estaban haciendo ricos. Pero en aquel momento, solamente en Alemania se cobraba interés compuesto, toda Europa cobraba interés simple, ¿no? O sea, el interés común y simple. Comenta que cuando los países, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, derrotaron a Hitler, y al descubrir las cuentas, descubrieron este interés compuesto. Mira, detalle, ¿no? Descubrieron el interés compuesto y dijeron, qué bonito.
y esa costumbre lo llevaron a sus países y por eso es que el interés compuesto se aplica prácticamente en todo el mundo en la actualidad. Detalles de la historia, ¿no? Pero ahí lo que decía, ¿no? Justamente con Lutero, que defendía el interés, esos países se hicieron ricos gracias a la práctica del interés, que usted lo ha visto, lo ha puesto muy bien clarito en el mapita que está colocado, ¿no? Claro. Es Muy que en interesante. realidad, a ver, Una el consulta. préstamo es para generar riqueza, ¿no? O Una sea, consulta. dime. Y toda esa tendencia de Asimov, por ejemplo, ¿no? Toda la línea de Asimov, tú eres hincha de leer ¿cómo se llama? ¿Lucas? ¿Cómo se llama? El de la serie de las películas Star Wars y El Padrino. Toda esa saga americana, ¿no? Digamos, es una traducción de su realidad mediante haciendo la novela, ¿no? Porque Asimov sí fue impresionante, es impresionante hasta ahora, ¿no? Sí. Pero lo de El Padrino y Star Wars, palabras Mira, mayores, ¿no? sí, mira, en el caso de Asimov, bueno, Isaac Asimov fue una familia inmigrante rusa que llegaron a los Estados Unidos cuando Isaac Asimov tenía 3 años de edad. Y él prácticamente es norteamericano, ¿no? Fue norteamericano. Estudia biología y era profesor de biología en la universidad, en una universidad en Nueva York. Pero le jala más la pasión por la literatura, ¿no? Y Asimov es uno de los padres de la ciencia ficción. Es increíble las novelas que escribe Asimov. También le recomiendo, si pueden encontrar libros de Asimov, leerlos, ¿no? Básicamente la trilogía de Fundación, que es impresionante. O sea, ¿la diferencia cuál es? No es esa ciencia ficción de marcianos o de extraterrestres y ese tipo de cosas. O sea, su ciencia ficción es el ser humano dentro de 1000 años, cómo vive, cómo ha evolucionado socialmente, económicamente, tecnológicamente, ¿no? Y cómo se ha adaptado a su entorno. Entonces, y obviamente en literatura te lo escribe en una forma que uno se queda pegado, apasionado con el libro, ¿no? Con los libros. Pero mucha de esa literatura es basada en la historia. O sea, por ejemplo, la trilogía de Fundación te habla sobre un imperio galáctico. O sea, el hombre llega a desarrollar tanta tecnología que emigra de la Tierra y empieza a colonizar otros planetas. Y forma una sociedad de planetas, como decir una ONU, pero de planetas, ya no de países. El famoso Imperio Galáctico. Con toda la secuencia histórica que han tenido los grandes imperios. O sea, digamos, hace un paralelo con el Imperio Romano, ¿no? En que al final llega a haber tanto bienestar que ese impulso humano, ese impulso de esas sociedades decae por el placer y por el disfrute, y empiezan a entrar en decadencia, ¿no? Y esa decadencia se empieza a sentir en la periferia, exactamente igual a la historia del Imperio Romano. Y había tanta riqueza y no querían trabajar que contrataban trabajadores extranjeros, trabajadores de otros planetas de la periferia, para que vayan a trabajar a las grandes capitales. Exactamente igual como fue el Imperio Romano. Entonces empieza a haber una decadencia. Si tienen oportunidad, como les digo, lean a Isaac Asimov, es buenísimo. Dos, como para que más o menos se ubiquen. La película Yo Robot es de un libro de Isaac Asimov. Hay otra película interesantísima que es El hombre bicentenario, es de otro libro de Isaac Asimov. Es una novela larga, es un cuento largo de Isaac Asimov, El hombre bicentenario. Extraordinaria también, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? O sea, es un gran escritor. Ahora, con la saga del Padrino, Mario puso, a diferencia de otros grupos étnicos que emigraron a los Estados Unidos, los primeros fueron los ingleses, luego irlandeses, alemanes, noruegos, ¿no? Uno de los últimos grupos étnicos que emigra masivamente a los Estados Unidos fueron los italianos, a fines del siglo XIX. Y desde que llegaron fueron
vistos con mala cara. En principio no eran sajones, eran latinos, ¿no? Y en segundo lugar, habían llegado tarde a la fiesta, ¿no? Entonces ellos van y se ponen en la periferia, o sea, el equivalente a como si ahora formaran pueblos jóvenes, ¿de acuerdo? Eran ciudadanos de segunda clase. Y tienen que luchar mucho para poder hacerse un espacio en la sociedad, ¿no? Entonces, Mario Puzo narra eso. Y no lo narra en El Padrino, lo narra en un libro previo que se llama Peregrino de la Fortuna, ¿no? Que no tiene nada que ver con la mafia. Pero habla sobre la sociedad italiana, cómo enfrentan esa realidad cuando llegan como inmigrantes con una mano atrás y otra adelante a la América de fines del siglo XIX. Y obviamente El Padrino también es la novela, no la película, es una, entre comillas, es una justificación de por qué don Vito Corleone llega a ser lo que es, por las limitaciones que tuvo en su juventud para hacerse un lugar en la sociedad. Entonces él tiene que irse por el lado informal, y no solamente por el lado informal, sino por el lado mafioso, ¿no? Para poder proteger sus intereses y sus propiedades. La novela fue un bestseller antes de que se filme la película. Y trajo muchas críticas también, ¿no? O sea, como criollamente decimos, sacó ronchas a gran parte de la sociedad americana, sobre todo las clases dirigentes, ¿no? Porque decían, oye, con esa novela está justificando a unos delincuentes, ¿no? Pero es interesantísima porque le da un punto de vista en que es cierto, justifica a don Corleone. O sea, si ustedes incluso ven la película, don Corleone es un tipo muy humano. O sea, no se le ve sanguinario, no se le ve un malvado, se le ve un tipo, un abuelo, un bonachón, ¿no? Muy astuto, muy hábil, pero un buen padre. Claro, ¿no? Es interesantísima esa novela, ¿no? La has visto 90 veces la película. Justo estábamos, le digo, por lo menos la veo 3 veces al año, cada vez que puedo verla, que la pasan en algún canal o en el cable, ¿no? Tenemos 30 años de casado, 30 por 3, 90. Y es verdad, sí. Yo pensaba que el señor Corleone lo que trataban de representar ahí era la costumbre italiana de la familia primero, ¿no? No lo había visto desde ese ángulo. Porque los italianos es la familia es lo más importante. Dicho sea de paso, eso es una herencia romana, ¿no? Los romanos anteriormente tenían mujeres a diestra y siniestra, y eso causó un problema en las herencias. Entonces causó problemas legales. Entonces llegó este señor Octavio, el que sucedió a Julio César, e impuso el matrimonio con una sola mujer y punto. Con ese tema, Roma se volvió monógama y solucionó el problema de las herencias, que era un problema terrible en aquel momento. Y se incentivó muchísimo el tema de la familia, que hasta el momento sigue como herencia en Italia. Italia mucho se incentiva el tema de la familia. Sí, sí. Es cierto. Y después, bueno, o sea, dos de los grandes y predilectos escritores para mí son Asimov, ¿no? Por su obra, que es inmensa, ¿no? Asimov llega a escribir probablemente unas 40 o 50 novelas, ¿no? Y más de 200 cuentos. Bárbaro, bárbaro. Y además, insatisfecho con las obras, con los libros de historia que leía, dijo, estos historiadores son unos aburridos cuando escriben. Empezó a escribir historia también. Entonces, por ejemplo, los 3 tomos de la historia de los Estados Unidos de Asimov es sobresaliente. Aprendes mucho más de la historia norteamericana. El que quiera irse a los Estados Unidos y nacionalizarse norteamericano, lo primero que hacen, te hacen una entrevista y te preguntan sobre la historia de los Estados Unidos.
Lean los libros de Asimov, no lean otros libros. O sea, Asimov es brillante como narrador, ¿no? Escribe la historia de los Estados Unidos, escribe la formación de Francia. Cómo se forma Francia, cómo se forma la dinastía más longeva de Europa, los Capeto, ¿no? Desde el siglo IX, desde el siglo VIII, siglo IX, el conde de París era Hugo Capeto, ¿no? Hasta el siglo XVIII, en que se da la Revolución Francesa, en que matan a Luis XVI, que era descendiente de Hugo Capeto en forma ininterrumpida, ¿no? Entonces, él te narra toda esa historia, por ejemplo. O te narra, por ejemplo, toda la formación de la historia de Constantinopla, ¿no? La Roma de Oriente. Es interesantísimo. O sea, hay autores que están ahí para leerlos y para disfrutarlos. Wow. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Yo sí me estoy retirando, pero los dejo, sigan conversando ustedes porque son facultad, son un grupo muy unido. Me encantó conversar con ustedes y muchas gracias. Carmen, si yo finalizo no va a pasar nada, ¿no? No, Tú eres la que tienes el control. Ah, espérate. ¿Sí? Ya, perfecto. Ah, será. A ver. Devuélveme el control. ¿Ya me lo devolviste? Nunca me lo has dado. Sí, claro que sí. A ver, ¿cómo se devuelve? ¿Con qué icono? ¿Seguridad? No, ponte en donde estoy yo y me... Ella siempre tiene el control. Cállate. Hablando del Zoom, ¿no? Tú tienes el control toda la vida. Si no me escuchas. ¿Ah? Yo creo que los chicos ahora es difícil que se casen, ¿eh? A ver, hacer hospedador. Te hago hospedador a ti. Sí. Con los... Yo creo que si Víctor hubiera tenido su tablet antes de conocerme, no nos casábamos, creo. Estoy segura que no. Bueno, oye, muchísimas gracias. ¿No? Gracias. Ha sido para mí muy grato haber estado con ustedes hoy día y haber conversado con ustedes. Les agradezco bastante por la oportunidad que me han dado de darles esta breve charla. Hasta luego, gracias. Ingeniero, gusto saludar.